Mis queridos hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. Estamos aquí nuevamente con una reflexión de la palabra. Domingo, cierto, 27 de diciembre. Y bueno, ya hace poco celebramos la Navidad y sin duda que vamos a seguir reflexionando en torno a la palabra porque es muy importante que estemos en contacto con el Señor. Así que en este primer momento vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y vamos a pedirle su bendición para este día domingo. Padre Santo, en esta hora yo quiero darte gracias, Señor. Quiero pedirte que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú el que nos guíe a la reflexión de tu palabra con tu Espíritu Santo. Que tú quites, Padre, toda distracción, que quites, Padre Santo, todo lo que impida el fluir de tu palabra y que tu palabra, Padre, pueda, Señor, fluir como ríos de agua viva. Que tu palabra, Padre, pueda impactar nuestro interior y que tu palabra, Padre, nos pueda hablar y pueda refrescar nuestra alma. Que pueda hacer, Señor, algo nuevo y que pueda hacer, Señor, algo que esté, Señor, hablando a lo íntimo de nuestro ser y que por sobre todo, Padre, tú nos ayudes a poder, Señor, colocar en práctica lo que tú tienes para nosotros. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Así que mis queridos hermanos, hoy día vamos a estar reflexionando en el libro de Hebreos. Pero no vamos a reflexionar, ¿cierto?, sobre los versículos que ya hemos predicado en el pasado, sino que vamos a reflexionar en esta hora en el capítulo 4, versículo 9 al 11, ¿ok? Pero antes de darle lectura a los versículos, ¿cierto?, vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que tiene que ver, o lo que está relacionado, mejor dicho, con el libro de Hebreos. Así que vamos a comenzar. Esta epístola, ¿ya?, de los Hebreos, es un texto dedicado a los judíos. Solo por su contenido se comprende, ¿ya?, que es un libro dedicado a judíos cristianos. Es un libro que es difícil de comprender si no se está familiarizado con otros libros de la Biblia como Levítico, ya que tiene su base en los principios del sacerdocio levítico. La epístola no dice quién es su autor. El libro no señala el lugar geográfico donde se encontraban los destinatarios de esta epístola. Hebreos es considerada una epístola general, a pesar de no presentar un saludo como la mayoría de las epístolas, contiene una introducción, doctrina, exhortación, y se le considera este texto tanto como pastoral, pero también como de enseñanza, como dijimos anteriormente, doctrina. ¿Ya? También podemos decir que el lugar de la composición de esta carta también no se sabe. En este caso, ya la epístola ofrece algunas pistas que nos pueden ayudar a poder tener un cierto rango de fecha y pudiésemos decir que entre el año 60 y el 90 después de Cristo, esta carta fue escrita. Entonces, si bien este libro, ya esta epístola, no dice en el contenido, ¿cierto?, a quién fue escrito, ¿ya?, nosotros podemos inferir lo siguiente, que hay tres grupos de personas a las cuales, ¿ya?, fue destinada esta carta. En primer lugar, a cristianos hebreos. En segundo lugar, a hebreos no cristianos que estaban convencidos intelectualmente y se pudiera decir, ¿cierto?, que son hebreos ya no cristianos que no estaban convencidos. Pero cuando nosotros ya vemos el contenido de la carta, nosotros podemos decir abiertamente que esta carta fue escrita a
cristianos, judíos, ¿ok? Entonces, entre el año 54 y 68 después de Cristo, el emperador era Nerón, quien se caracterizó, ¿ya?, por ser muy siniestro y cruel. Nerón persiguió mucho a los cristianos luego del gran incendio ocurrido en Roma en el año 64 después de Cristo. Ese es el contexto, ¿ya?, donde se escribe esta epístola a los hebreos, ¿ya? Y nosotros debemos decir también de que los hebreos, ¿ya?, o estos hermanos a los cuales eran o estaba destinada esta carta, ¿ya?, eran personas que conocían de la ley, ¿cierto?, porque eran judíos, ¿ya?, pero ellos estaban teniendo el conflicto de querer abandonar la fe a causa de la persecución. Y aquí es donde nosotros nos encontramos en este contexto y vemos por qué, y usted lo puede leer en su casa, a medida que usted vaya leyendo este libro, usted se va a dar dando cuenta que habla solamente, ya, compara en primer lugar que Jesús es superior a los ángeles, en segundo lugar es superior a Moisés, compara, cierto, que el sacerdocio que tiene Jesús es mucho mejor que el sacerdocio levítico, y etcétera, ¿ya? No vamos a ahondar más en ese tema, sino que ahora nos vamos a meter de lleno, ¿ya?, en lo que dice el libro, pero sí debemos tener en claro que este es un libro escrito a personas cristianas. Entonces, vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11, dice así: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra reposo, utilizado acá, ¿cierto?, en el versículo 9, es sabatismos, y esto significa observancia del día de reposo. El guardar el día de reposo que aquí se menciona es el reposo eterno que los creyentes gozarán sin interrupciones en su comunión con el Padre y el Hijo. Esto es distinto del día de reposo, ¿ya?, que se señala en la ley, y debido a este reposo, ¿ya?, podemos decir, ¿cierto?, que el pueblo de Dios, aquellos que creen en Cristo, son los que tienen acceso a este reposo, ¿ya? La plenitud de este descanso o de esta bendición de Dios, ¿ya?, se disfrutará en plenitud en el futuro, aunque los creyentes ya han accedido a esto a través de la fe. El reposo incluye una relación permanente con Dios. Entonces nosotros podemos decir, queridos hermanos, que el autor de Hebreos, que como dijimos anteriormente no se sabe quién es, está haciendo ya un llamado a que los creyentes entren en el reposo de Dios. Esto quiere decir una comunión íntima con el Padre, para que podamos disfrutar de una relación duradera con Dios, para que nuestra alma pueda reposar y también descansar de nuestro trabajo. Aquí existe una clave, queridos hermanos. El texto nos dice, ¿cierto?, ¿en qué versículo? Nos dice en el versículo 10, ¿ya?, que Dios mismo reposó de sus obras. Y esto está haciendo alusión, ¿ya?, a cómo Dios reposó, ¿cierto?, después de que Él hizo toda la creación. Dice la Biblia, ¿cierto?, que Dios reposó de sus obras. Dios pudo descansar de su trabajo, y Dios no solo promete, ya, ahora aplicando este texto para nosotros, Dios no solo promete reposo para nuestro interior, sino que también nos permite, ya, experimentar reposo de nuestro trabajo. Esto quiere decir que la bendición de Dios alcanza nuestro descanso físico. Si nosotros encerramos, queridos hermanos, la bendición de Dios solo al aspecto espiritual, prácticamente
nosotros estaríamos diciendo que Dios solo tiene poder en el mundo espiritual y la Biblia no dice eso. Creemos en un Dios que es todopoderoso. Y sabe que aquí vamos a colocarnos más en contexto, ¿ya? Y vamos a explicar un poquito más por qué el autor nos está hablando del reposo del pueblo de Dios. Si usted puede leer el capítulo 3 o los versículos que vienen antes de lo que acabamos de leer, debemos tener en cuenta lo siguiente. Antes de estos versículos, el autor comienza a decir que el pueblo de Israel fue desobediente a causa de su incredulidad. La incredulidad no les permitió entrar en el reposo de Dios. Esto significa lo siguiente: no tuvieron comunión con el Padre y a causa de la incredulidad, ellos siempre fueron personas negativas y no encontraron descanso para su alma ni para su trabajo. Podemos decir que el pueblo de Dios cayó en una desesperación por su incredulidad. La incredulidad les llevó a morir en el desierto, pero también les llevó a no encontrar descanso. Ellos, los que desobedecieron por no creer, no encontraron la promesa de Dios, ni el descanso para su alma, ni para su cuerpo. Y usted se preguntará cuál era la promesa de Dios para el pueblo de Israel cuando estaba en el peregrinaje, ¿cierto? Al desierto, Dios le había prometido entrar a la tierra prometida, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir, queridos hermanos, que el pueblo de Israel, ¿cierto?, fue desobediente a causa de su incredulidad. Pero hoy día no vamos a estar meditando eso. Yo solo quiero que usted sepa que cuando usted lee el capítulo 3, ¿cierto?, desde el versículo 7 en adelante, aquí la Biblia ya comienza a tocar el tema del reposo, ¿ya? Y por qué el pueblo de Israel no pudo entrar en este reposo, ¿ya? Entonces, la promesa de Dios para nosotros, los que hemos creído, ¿ya?, es entrar en el reposo de Dios. Por esta razón es tan importante, queridos hermanos. Y usted me dirá, oye, pastor, ¿de nuevo va a decir lo mismo? Sí, le voy a decir lo mismo. Por eso es tan importante que usted tenga comunión diaria con el Padre. No solo decir, ya entramos a este camino de salvación y luego no acordarse nunca más de Dios, sino que precisamente porque hemos entrado en ese reposo a través de la obra de nuestro Señor Jesús, es que debemos tener comunión diaria con Dios, porque esto dará paz, reposo a nuestra alma. Y si nuestra alma, queridos hermanos, está reposada, entonces nosotros podemos descansar o podremos descansar verdaderamente. Creo que una de las cosas, queridos hermanos, que el ser humano está viviendo en el siglo XXI, y estamos hablando específicamente, ¿cierto?, de cómo la vida se lleva a cabo ya en el día de hoy, es que nosotros tenemos una vida muy ajetreada. Si bien usted dirá, pero sí, en este último año no ha sido así, pero usted debe recordar, queridos hermanos, ¿ya?, cómo era nuestra vida antes de la pandemia. Todos teníamos, pero muchísimas cosas que hacer, ¿ok? Andábamos corriendo de aquí para allá y podemos ver, cierto, que en la sociedad hay muchas personas llenas de angustia, depresión, estrés, tristeza, precisamente porque piensan, queridos hermanos, que el descanso o el reposo solo tiene que ver con algo físico, pero la Escritura nos dice que el verdadero reposo no solo se encuentra en algo físico, sino que debemos tener comunión con Dios. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué debemos tener comunión con Dios? Y esto es por lo siguiente. Nosotros debemos recordar, queridos hermanos, en que Dios, ¿ya?, cuando creó al ser humano, la Biblia dice que sopló aliento de vida, ¿ya? Entonces, cuando la presencia de Dios entró en el ser humano, solo ahí el ser humano, ¿ya?, fue un ser viviente. Podemos reflexionar también, cuando los apóstoles, queridos hermanos, y aquí estamos hablando después de la venida de nuestro Señor Jesús había ya resucitado. Cuando ellos sanaban a las personas orando, o cuando tocaban a un enfermo, podemos ver cómo Dios obraba a través de ellos.
entregando sanidad física. ¿Por qué? Porque en Dios mismo, queridos hermanos, en su presencia es donde hay vida y donde hay salud. Ojo con eso. Y usted se podrá decir, bueno, ¿y por qué dice eso? Bueno, vamos al Génesis. ¿Qué nos dice el Génesis? El Génesis nos dice lo siguiente, queridos hermanos. Nos dice que antes de que el pecado entrara, el hombre era inmortal. Y usted puede pensar en lo siguiente. Cuando Jesús, ¿cierto?, estuvo caminando aquí en la tierra y cuando Él sanaba, Él simplemente tocaba a la gente y las personas eran sanadas. Y fíjese que ahí nosotros podemos comprobar en el relato bíblico que en la presencia de Dios, queridos hermanos, hay vida. Y por eso es tan importante, queridos hermanos, que nosotros estemos en comunión con Dios. No tan solamente, mire, no tan solamente porque como cristianos tengamos un deber hacia nuestro Padre, ¿cierto? El deber de adorarle, el deber de estar en contacto con Él, sino que también Dios nos bendice nuestra alma, pero también bendice nuestra salud. Amén. Pero fíjese que cuando nuestra alma, queridos hermanos, no encuentra reposo, puede pasar lo siguiente. Aquí yo voy a leer un texto, ¿ya?, que habla sobre el estrés. Es algo cortito, no lo vamos a alargar mucho porque la reflexión de hoy día, ¿cierto?, no es tan larga, pero no se preocupe, ¿cierto? Aquí estoy haciendo un paréntesis. No se preocupe que ya vamos a seguir con una serie de predicaciones para el 2021, ¿ya? Así que vamos a leer esto y vamos a hacer lo siguiente. Dice así, mire, entre los riesgos, ¿ya?, del estrés crónico se encuentran bajadas de defensa, presión arterial alta, diabetes, insuficiencia cardíaca, acné, esemas, depresión, ansiedad o problemas derivados de la tensión constante como las contracturas musculares o el bruxismo, que se produce al apretar la mandíbula a menudo y de forma inconsciente cuando dormimos. Estar estresados continuamente también puede hacernos engordar, ya que afecta a la regulación de nuestros impulsos y emociones, haciendo que nos decantemos por alimentos muy apetecibles, pero con escaso valor nutritivo. Esta falta de control con frecuencia deriva en otros hábitos y conductas nocivas, como fumar o beber alcohol en exceso para intentar relajarnos, con sus correspondientes consecuencias negativas. Algunos estudios afirman que el estrés laboral, uno de los más frecuentes, aumenta en un 68% el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias y en un 23% el de sufrir un infarto de miocardio. A largo plazo, el estrés puede derivar en problemas de salud realmente graves y estos a su vez contribuir a que nos sintamos más estresados, por lo que es muy importante la prevención y el tratamiento. Bueno, aquí yo leí un texto, como dije anteriormente, ya que era corto, pero con esto quiero decir lo siguiente, queridos hermanos. Quiero decir lo siguiente. Sin duda que las personas que no conocen a Dios dirán que se necesita ayuda psicológica. Nosotros también, queridos hermanos, podemos recurrir a un psicólogo si no nos sentimos bien. Pero nunca vamos, ¿ya?, a buscar a un psicólogo, ¿ya?, como la solución real para nuestros problemas. Ojo con eso, porque yo le estoy diciendo que nosotros podemos ir al médico, ¿cierto?, para que ellos, ¿ok?, nos detecten alguna enfermedad, pero fíjese lo importante de estar en comunión con Dios. Fíjese que cuando nosotros estamos en comunión con el Padre, entonces nuestra alma reposará, pero también como la presencia de Dios estará llenando nuestra alma, queridos hermanos,
Él también, ¿cierto?, se llevará nuestras cargas, pero también podremos tener mejor salud. Y usted se preguntará, pero ¿y pastor, y usted por qué saca esa conclusión? Bueno, volvamos a la vida de Jesús. ¿Qué pasaba con los enfermos cuando tenían contacto con Jesús? Se sanaban, pues. Eso era lo que pasaba. Jesús, cada vez que tuvo contacto con algún enfermo, lo sanó. Y fíjese que nosotros hoy día tenemos contacto directo con el Padre, contacto directo con Jesús cuando entramos a su presencia, cuando oramos, cuando leemos la palabra. Y esos mismos milagros que Jesús, ¿cierto?, obraba estando aquí en la tierra, ¿cuánto más no lo puede hacer nuestro Señor hacia nuestro interior y como consecuencia, queridos hermanos, bendecir nuestra salud física? Fíjese lo importante nuevamente, queridos hermanos, de tener una relación con Dios. Porque si usted, querido hermano, no está teniendo una relación duradera con Dios, una relación permanente, una relación que perdura en el tiempo, una relación que está enfocada, ¿cierto?, a buscarle día a día, que día a día usted esté constantemente en la presencia del Señor. Sin duda, queridos hermanos, que vamos a padecer probablemente de depresión, de angustia. A lo mejor cuando tengamos mucho trabajo vamos a empezar a angustiarnos y a sentirnos mal. ¿Por qué? Porque vamos a creer que las cosas no nos van a salir bien, nos vamos a empezar a presionar, no vamos a dormir en las noches, vamos a estar de mal genio, ¿cierto? Y vamos a estar irritables, las personas de nuestro alrededor se van a dar cuenta. Y fíjese, mire, fíjese el detalle importante, querido hermano, porque el no entrar en el reposo, o sea, como leíamos en la definición al principio, el no tener esta comunión constante con Dios y duradera, mire lo que causa en la vida común. Y podríamos decir, queridos hermanos, mire lo que causa el pecado de la incredulidad cuando no creemos que Dios nos puede ayudar. Mire cómo afecta a nuestra alma. Y como fruto de eso, ¿cierto? Vamos a empezar a tener temor, cuando tenemos mucho miedo o cuando tenemos mucho temor, ¿cierto?, a que alguien nos haga daño. Y no confiamos, hermanos, en la protección de Dios. Mire, vamos a andar nerviosos, vamos a andar tensos, vamos a andar desconfiados y no vamos a tener reposo. Y fíjese que el reposo del pueblo de Dios no es tan solamente, ¿ok?, un día, como era en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros hemos entrado a este reposo, queridos hermanos, nuestro reposo es Jesús, es tener esa comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Y si Jesús es nuestra paz, queridos hermanos, entonces Él nos va a hacer reposar nuestra alma, pero también, queridos hermanos, va a bendecir, y ese reposo, ¿cierto?, físico, estoy hablando del dormir físico, va a ser bendecido por Dios. Fíjese lo importante. Entonces, para ir finalizando en esta pequeña reflexión, podemos decir que si alguien tiene constantemente comunión con Dios, el Señor le dará paz, podrá aliviar su estrés, podrá sacar su ansiedad, podrá restaurar su alma. Y como dije anteriormente, esto va a contribuir a que tengamos un mejor descanso y podremos recuperarnos mucho mejor cuando nuestra alma esté en paz. En la presencia de Dios hay vida, hay paz, hay descanso, pero también hay sanidad y bendición, queridos hermanos, para nuestra salud física. No tan solamente hay bendición, queridos hermanos, por así decirlo, que Dios nos va a usar, ¿ya?, para orar por otros y que solamente esos otros sean sanados por el poder de Dios. El Señor quiere darnos descanso, precisamente en esta fecha de Navidad, de Año Nuevo, de
vísperas de que algunos van a salir de vacaciones. Fíjese, y con esto quiero ya finalizar, no cometamos el error del mundo, de creer que nuestro verdadero descanso es solamente, por así decirlo, ir a la playita, ¿cierto? Al río, ir a la naturaleza y estar en paz. Fíjese que si usted tiene fe y tiene esta comunión diaria con Dios, si entra en ese reposo diario, sin duda, hermanos, que el Señor le va a bendecir en todo aspecto. Así que esta ha sido la reflexión, esta breve reflexión para el día de hoy. Que el Señor les bendiga mucho y vamos a orar y con esto vamos a estar finalizando. Padre Santo, en esta hora yo te quiero pedir que tú bendigas nuestra vida. Yo te pido de todo corazón que en el nombre de Jesús tú traigas y ilumines, perdón, nuestra alma con tu palabra y que tu palabra sea la que hable a nuestro interior. Yo le pido, Padre Santo, que en esta hora que estamos, eh, que ya ha pasado Navidad, ¿cierto? Y que estamos esperando este año nuevo. Yo le pido, Padre Santo, que usted permita que nuestra alma y nuestra vida entera pueda descansar en usted y que por sobre todo, Señor, la comunión con usted se pueda renovar. Padre Santo, le damos gracias, le bendecimos y le damos la gloria a usted en el nombre de Jesús. Amén. Así que mis queridos hermanos, un abrazo, que el Señor les bendiga y pronto estaremos en contacto. Muchas bendiciones.